presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Brevemente, miren, conversando yo con un miembro de la familia Vázquez, famoso ingeniero dominicano, brillante, los dos, uno que hizo tremenda labor por el deporte, pero tenía un problema cardíaco casi del nacimiento, ¿verdad? Y su hermano, que era un ingeniero brillante y que en ese momento era el mejor calculista dominicano, ¿verdad? Creo que se llamaba Leonte. Bueno, Bernard Vázquez. Leonte, Bernard y Vázquez, ¿verdad? Entonces voy a decir esto porque me la estoy buscando. Me dijo esto a mí, mira, y que no se comenta eso. Uno porque lo comenta y le dice, es un lambón, que sí o qué, o el otro dice, y será verdad. Me dijo él a mí, que el ingeniero, me dijo, Miguel Vargas Maldonado, dijo, mire, su amigo estudió en Puerto Rico, y se especializó, entre otras cosas, en cálculo. Y le voy a decir una cosa, el mejor calculista de América Latina es Miguel Vargas Maldonado. Todavía no era el ministro que fue, el funcionario, no, nada de eso. Estamos hablando de una época anterior a eso. Me dijo eso Leonte Bernard Vázquez. ¿Dónde fue que usted estudió eso? Leonte era muy amigo nuestro, don Álvaro. Pero usted estudió en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, en Mayagüez, Puerto Rico. En Mayagüez. Sí, en la Escuela de Ingeniería. En ese momento era una de las 10 escuelas más importantes de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Yo quería dar ese dato de lo que él me dijo acerca del cálculo. Después, don Álvaro, me tocó trabajar con don Leonte, siendo yo ministro de Obras Públicas. Pero Leonte era una autoridad aquí. Una autoridad. Y su hermano, una figura notable, que murió relativamente joven, hizo mucho por el deporte, ¿verdad? De manera que ahí tiré eso, ya lo otro es obra mía, lo de canciller de las Américas. Eso cuesta, ¿verdad, Willy? Claro, no. Bueno, para la factura. Pues bien, le damos la bienvenida al ingeniero Miguel Vargas Maldonado al Gobierno de la Mañana y nos gustaría empezar esta entrevista, bueno, que nos diga cómo van los trabajos de esa organización política con miras primero a este proceso municipal que tenemos el próximo domingo, en el cual ustedes van aliados al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo van los aprestos, los trabajos para este proceso? Sí, muy buenos días a todos y saludar también a la radio audiencia de este importante programa, que yo sé que es muy amplia y que tiene una cobertura nacional. Gracias por la invitación. Nosotros hemos estado respondiendo tu pregunta. Hemos estado inmersos en todo un proceso de trabajo en mira al proceso electoral próximo de este domingo 15 de marzo. Tal como tú señalas, hemos hecho una alianza parcial con el Partido de la Liberación Dominicana, donde nosotros vamos a llevar aliados, tanto encabezando en boletas municipales, alcaldía y directores de distrito, y vamos a llevar también, vamos aliados encabezando el PLD algunas de esos municipios también. Pero también vamos como partido solo en 30 municipios del país. En 29 vamos aliados, vamos en 59 encabezando boletas. Las perspectivas son muy favorables. Nosotros hemos hecho un trabajo intenso con los líderes locales, que son los que en las diferentes comunidades llevan la bandera de los partidos políticos. Y en ese sentido nosotros tenemos importantes y grandes líderes locales que estamos seguros vamos a tener un éxito también proporcionalmente importante para el Partido Revolucionario Dominicano en este proceso del 15 de marzo. A todos los niveles, tanto con alcaldes, directores y regidores y vocales. Nosotros llevamos 1.400 candidatos en total, porque también vamos con mira a mayo 17, que estamos apoyando la candidatura del PLD a Gonzalo Castillo como presidente de la República, y estamos también en una alianza parcial en lo congresual. Nosotros vamos a llevar 154 candidatos a diputados y diputadas en todo el país. Eso significa que va a haber una presencia
importante del PRD a nivel nacional. Esto no fue exactamente así en el proceso anterior. Hubo una alianza más concentrada en cuanto a la parte congresual, pero en este momento yo creo que las perspectivas son favorables para nosotros en materia de lo que es el escenario político actual. Ingeniero, Yo quiero decir que hoy el PRD es la segunda fuerza municipal. Nosotros tenemos, después del PLD, somos los que más alcaldes y alcaldesas tenemos hoy. ingeniero, ¿qué lectura le da usted a este proceso frustrado del pasado febrero, donde las elecciones tuvieron que ser suspendidas y las razones ya conocidas por todos? Pero nos gustaría conocer la lectura que usted le da a ese proceso y cómo afectó eso a los distintos partidos políticos y sobre todo al PRD. Eso afectó al país en términos de imagen. Yo creo que realmente fue frustrante ese proceso de no poder realizar las elecciones el 16 de febrero. El país ha venido teniendo siempre procesos electorales y nunca se había variado la fecha. Y salvo el 1994, como lo dije, cuando las elecciones con Peña Gómez, que hubo aquel disloque del padrón, más de un 10%, pues no había ocurrido una situación que creara tanto malestar en el electorado y en el pueblo dominicano como al efecto fue. Y en ese sentido nosotros entendemos que faltó gerencia por parte de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es un órgano independiente, un órgano que no autónomo, que no depende del Poder Ejecutivo ni de ningún otro poder, y que realmente nos defraudó en ese propósito de lo que era esa celebración, que hubiese sido un paso más en la consolidación de la democracia. Pero el pueblo es maduro, el pueblo ha dado muestra de esa madurez que realmente ya en democracia tenemos, y superamos esos escenarios. Evidentemente hubo una manifestación que fue hasta saludable en materia de protesta sobre la situación de qué pasó allí en la Junta Central Electoral. El propio gobierno pidió la intervención de la OEA. A nosotros nos correspondió como Ministerio de Relaciones Exteriores firmar el acuerdo de inmunidad para la comisión que va a hacer ese trabajo, que es un protocolo que se estila en este tipo de situaciones, y estamos confiados en que este próximo domingo tengamos un escenario diferente. Pero además de esa falta de gerencia que usted señala en la Junta Central Electoral, ¿no cree usted, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que pudo haber manos criminales en ese proceso del pasado 16 que terminara por abortar las elecciones? No tengo elementos para aseverar esa situación, pero sí esperamos que, tal como lo dijo el propio presidente de la República en su discurso el 27 de febrero, esta investigación profunda que se está haciendo salga todo a relucir y salga todo lo que signifique si hubo intenciones directas para provocar esa situación. Lo más importante es que nosotros hemos dado muestra de madurez política, y yo creo que realmente, independientemente de que sectores quizá pudiesen o no pudiesen interesarles las elecciones del pasado 16 de febrero, pero realmente hemos avanzado. Y lo más importante es concentrarnos en este proceso del 15 de marzo, donde yo aseguro que la alianza PRD-PLD ganará más del 60% de las alcaldías de todo el país. Señor canciller, se logró la presidencia, lo que se pensaba, se buscaba obtener desde hacía tanto tiempo, ¿verdad?, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y usted en gran parte es responsable, corresponsable de todo esto. El país, el gobierno, el presidente Medina, usted como canciller de la República, ¿verdad?, y ya con prestigio internacional. Y entonces, ¿cuál sería el estatus? Después de tener la presidencia del Consejo de Seguridad, entonces ¿se pasaría a ser miembro del mismo o se sale definitivamente? Bueno, nosotros, a pesar de ser miembros fundadores de las Naciones Unidas, el país nunca había ocupado un puesto en el Consejo. Esto lo logramos por primera vez en la gestión del presidente Danilo Medina, y para el periodo 2019 y 2020. Son 2 años que corresponden. Y en ese primer año nos tocó la presidencia del Consejo el primer mes.
O sea, entrando en enero, el día 3, nosotros asumimos la presidencia. Hicimos un ejercicio que se catalogó como brillante en el Consejo de Seguridad. Planteamos temas de interés regional y otros temas que también son de interés internacional, como el tema del cambio climático. Ahora nos corresponde nueva vez, en el mes de abril, ocupar la presidencia. Casi nunca le corresponde 2 veces en esos 2 años, pero como lo ocupamos el día 3 de enero, pues en la rotación nos corresponde de nuevo. Hemos hecho un gran trabajo desde allí. La República Dominicana se ha insertado en el Concierto Internacional de Naciones al más alto nivel. Hemos tenido una visibilidad y una participación activa en lo que son los organismos multilaterales. Además del Consejo de Seguridad, nosotros presidimos el CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, con una participación importante de la República Dominicana. Presidimos el SICA, presidimos el FOCALAI, presidimos Mesoamérica. O sea, los grandes, importantes organismos regionales y intrarregionales, como el FOCALAI, que es compuesto por 16 países de Asia y 20 países de Latinoamérica, lo ha presidido la República Dominicana. Y aquí hemos hecho foros empresariales en todos esos sistemas que hemos presidido. De manera que hemos tenido una visibilidad, una participación activa como nunca en el Concierto Internacional de Naciones, que realmente le ha dado credibilidad, prestigio a la República Dominicana. Y además de presidir, ingeniero, esos foros internacionales, en materia de política exterior, ¿cuál definiría usted como el principal o los principales logros de su gestión? Por ejemplo, el cambio de las relaciones, detener las relaciones diplomáticas con Taiwán, establecerlas con China, y ese tipo de decisiones que se han tomado. Hemos tenido muchos éxitos en materia de política exterior. Yo creo que han habido hitos históricos para la diplomacia dominicana, como el caso del Consejo de Seguridad, como el caso también de haber abierto nuevas relaciones con 11 países, incluyendo la República Popular China. También hemos logrado esta acción permanente en los organismos multilaterales, con una presencia significativa e importante del país. También hemos logrado grandes acuerdos en materia comercial. Hemos firmado 59 acuerdos, más acuerdos de lo que se habían firmado en los últimos 20 años. Hemos avanzado con Consejo Conjunto de Comercio e Inversión con unos 16 países. También hemos tenido también la supresión de visados con más de 36 países, que eso contribuye al turismo, contribuye al comercio, contribuye a la inversión. Y todos estos elementos pues han hecho que República Dominicana realmente tenga una posición privilegiada en las Naciones Unidas. Ingeniero, 1924, ¿verdad? 2024, perdón, usted sería candidato presidencial. Nuestras aspiraciones hemos tenido que posponerlas ya en 2 ocasiones. En el 2016, por circunstancias muy especiales, y en el 2020, de igual manera. Pero nosotros seguimos trabajando para fortalecer al PRD y poder en un escenario, con alianza o sin alianza, y en estos tiempos, obviamente, en todos los procesos hay alianza, esperamos que sea favoreciendo la candidatura del Partido Revolucionario Dominicano para el 2024. Ingeniero, tenemos Haití. En estos momentos, confrontación entre la policía y el ejército. Unas bandas armadas que incluye ya el secuestro de vehículos dominicanos y la víctima de un chofer de 2 camiones secuestrados cargados de combustible. ¿Cuál es el manejo que se está haciendo en estos momentos a raíz de esa situación? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con el tema de la frontera y la seguridad? ¿Y cuáles son los reclamos que ha hecho el gobierno dominicano a las autoridades haitianas con relación al secuestro de estos vehículos y el asesinato de uno de sus choferes? En cada situación particular que se da con Haití, nosotros accionamos nuestra diplomacia de manera inmediata. Tenemos el embajador de Pradel en Puerto Príncipe, tenemos una misión diplomática en Haití y tenemos excelentes relaciones con el gobierno, con la administración del gobierno. Lo que pasa es que la problemática precisamente radica en el propio Haití y es nuestro principal problema como país. Hemos querido impulsar el desarrollo fronterizo a través de acuerdos y de convenios internacionales que involucren a Haití, que involucren a la República Dominicana, pero que involucren también a la comunidad internacional. Firmamos un acuerdo entre Haití y República Dominicana como testigo de los Estados Unidos, con el apoyo de la Universidad de Texas como técnico,
para buscar un elemento, un proyecto que pueda contribuir al desarrollo de la frontera y a su vez paliar todas estas situaciones de migración, de empleo y de otros tantos males que vive la frontera dominico-haitiana. En este caso específico hemos estado en contacto con las autoridades haitianas, con nuestro embajador. Antes de ayer se cambió el ministro de Relaciones Exteriores, ya habían puesto por decreto un primer ministro para conformar un nuevo gabinete, porque ha habido una estabilidad política terrible en Haití en el último año, vamos a decir. Y eso ha complicado aún más que avancemos en planes que son planes muy concretos que van a beneficiar no solamente a los haitianos, sino también a la República Dominicana. Usted como canciller, discúlpame, en ese mismo orden, usted como canciller ha visto todo este proceso que ha vivido América Latina. La República Dominicana no escapa. El caso específico de Chile, un país que era modelo en términos económicos de su crecimiento y su desarrollo, hoy tiene una economía totalmente colapsada. Brasil, por el mismo caso, el caso de Ecuador, Bolivia. ¿Qué lectura usted le da a este movimiento que ha venido surgiendo en América Latina y que en vez de crear prosperidad lo que ha hecho es retrotraer a América Latina a época del siglo pasado? Bueno, nosotros señalamos precisamente en ese sentido que nosotros tenemos 3 elementos que son fundamentales, que son clave para la estabilidad y para el desarrollo del país. Y que independientemente de nuestros intereses, que deben estar por encima de los intereses particulares. Esos elementos son, primero, la estabilidad política y económica que vive el país, el crecimiento económico sostenido que tenemos y la paz social que disfrutamos. Esos 3 elementos juntos hoy no se dan en ningún país de América Latina. En algunos falta alguno, o 2, o los 3. Y en ese sentido nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, ponernos por encima de las circunstancias y de los intereses particulares y partidarios y preservar eso, no importa el resultado del proceso político. Tenemos que preservar esos elementos porque esos son los que han mantenido al país en un proceso de desarrollo que realmente, si miramos los indicadores económicos, indicadores de desarrollo social, indicadores de crecimiento en todas las partes importantes de la economía, tenemos que decir que hemos tenido la gestión de gobierno más exitosa que ha tenido el país, encabezada por el presidente Danilo Medina. Y yo voy a querer ahorita que me permita en algún momento hacer algún tipo de comparación, porque ahora estamos en un proceso electoral. Avance. En un proceso electoral donde hay un sector que representa una experiencia de gobierno y hay otro sector como candidato que representa otra experiencia de gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, yo podría plantearle aquí a ustedes, con algunos elementos, cuál ha sido la situación de la evolución económica de la República Dominicana del 2012 al 2019. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento anualizado del PIB, que es un elemento fundamental para el desarrollo del país. En el 2012 estaba en 4.9. En el 2013-2019 el promedio fue 6.2, que fue el promedio más alto de la región. Y en el 2018 tuvimos un 7%, el más alto. En el 2019 tuvimos un 5.1%, el más alto de la región. Pero el promedio fue 0.1, o sea que fue 50 veces más alto que el promedio de la región. En cuanto al PIB corriente, en el 2012 encontramos un PIB, un Producto Interno Bruto de 60.739 millones de dólares. Ahora en el 2019 el PIB está en 88.264 millones. Significa que en este periodo de 2012 a 2019 creció un 50%. Tenemos una vez y media el país que teníamos en el 2012 en materia de crecimiento económico. En la inflación, que esto es muy importante también, para que ustedes vean la estabilidad que ha tenido este país. En el 2012 estaba en un 6.2. 2012. Después vamos a ver los números anteriores. En el 2013-2019 la inflación promedio fue de 2.6, de la más baja en América Latina. La tasa de desocupación abierta en el 2012 estaba en 6.7, en el 2020 5.9.
En cuanto a la evolución del salario mínimo real, en el 2012 7.583, en el 2020 10.949, un crecimiento de un 50%. Ya en dólares, 193 versus en el 2012 versus 253 en el 2020. La tasa de pobreza, que es algo muy importante porque realmente es lo que va a eliminar la desigualdad, la mejora de esto. En el 2012 la pobreza estaba en 39.7 y la extrema pobreza en 9.9, 2012. En el 2019 la pobreza bajó de 39.7 a 20.6 y la extrema pobreza de 9.9 a 2.8. O sea, un fortalecimiento significativo en materia de lo que se ha hecho para lograr para eliminar la desigualdad. El déficit del sector público estaba en menos 7,9 en el 2012 y hoy está en menos 3,3. Estos son algunos elementos solamente de lo que ha sido esta gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, que realmente, yo no digo que ha sido exitosa, sino que ha sido extraordinaria, fuera de serie. En el índice de desempeño consolidado de presidentes dominicanos, tenemos que el presidente Danilo Medina encabeza con 8.7, presidente Leonel Fernández 6.2, Joaquín Balaguer 6.2, Antonio Guzmán 3.2, Hipólito Mejía 2.7 y Salvador Blanco 2.7. Pero si nos vamos a lo que fue la gestión, entonces esta gestión la representa Gonzalo Castillo, que dicho sea de paso debemos decir que ha sido un gerente exitoso en el sector privado y un gerente exitoso en el sector público. Y ahí está la muestra. Pero en el caso del gobierno del 2000-2004, y muchos dicen, sí, pero usted participó, sí, y yo hice mi parte, la hice bien, lo que me correspondió. En el 2000-2004, vamos a ver los mismos números, los mismos elementos que están aquí. El crecimiento analizado del PIB. De 1997 al 2000 fue de 4.3. Del 2001 al 2004, 1.4. Y usted ve que el promedio de los 8 años de gobierno del presidente Medina fue de 6.2. El Producto Interno Bruto en el 2000 era 24.107 y en el 2004 23.186, o sea que decrecimos. Mientras en el periodo 2012-2020 crecimos un 50%, o sea, de 60.000 a 90.000 prácticamente. Esto es gestión. La inflación anual en el 2000, oigan esto, fue de 7.7, en el 2004 51.5. Ahí hay que agregar también la tasa de cambio, que de 16 se disparó en 55. El salario mínimo real en el 2000, 2.213 pesos mensuales. En el 2004, 1.789. La tasa de pobreza y pobreza extrema. En el 2000 la pobreza estaba en 31.8 y la extrema pobreza en 7.9. Y en el 2004 la pobreza subió a 49.5 y la extrema pobreza a 15.4. El déficit del sector público consolidado estaba en menos 2 en el 2000 y en el 2004 en menos 6.4, agregando a esto la quiebra del sector financiero dominicano. En fin, estos son elementos comparativos que pueden ser usados para evaluar también lo que son los representantes de estos dos sectores o de todo gobierno
o de estas dos gestiones. ¿Usted teme entonces que en función de lo que fueron los números de aquel entonces y la situación de ahora, usted teme un retroceso en cambio de que se dé un cambio? Bueno, mi decisión en el 2016 de apoyar a Danilo fue precisamente por eso. Porque yo entiendo que el país necesita seguir avanzando y que los dominicanos debemos seguir avanzando en este proceso de consolidación democrático, pero en el proceso de crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y por eso he hecho también esta nueva alianza con Gonzalo Castillo, porque yo he personalizado mucho las alianzas. Aquella vez nosotros hicimos una alianza con Danilo Medina. En esta ocasión estamos haciendo una alianza con Gonzalo Castillo. Y en ese sentido, pues, hemos tenido la oportunidad con el PRD de participar en el gobierno de Danilo Medina en diferentes sectores y hemos hecho grandes aportes en esos diferentes sectores. En la aviación civil, como presidente de la Junta de Aviación Civil, el compañero Luis Ernesto Camilo, en el Consejo Nacional de Droga con el general Guerrero Peralta, en Portuaria con el amigo Víctor Gómez Casanova, en materia de la mujer con Janet Camilo, que ha hecho un gran trabajo también en beneficio de los derechos de las mujeres, y otros, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hemos hecho un trabajo precisamente pensando en el país. Nosotros no hemos tenido tampoco en nuestro accionar ningún tipo de diferencia o de establecer parámetros en cuanto a un partido u otro. Hemos pensado en República Dominicana y hemos defendido a la República Dominicana. Y el interés nacional siempre lo hemos puesto por encima de cualquier otra circunstancia, cualquier otra situación en esos escenarios internacionales. ¿Qué lectura usted le puede dar a que en medio de una situación tan favorable, lo que han sido esta última gestión de casi 8 años del presidente Danilo Medina, hoy, de cara a las próximas elecciones, los números estén mostrando que la oposición tiene la posibilidad de ganar las elecciones? ¿Qué sabe usted? Bueno, eso es muy relativo, todo lo que tenga que ver con temas de números y porcentajes y preferencias en política. Pero también, por ejemplo, tú no puedes tomar una fotografía de un momento que para mí fue el peor momento del gobierno y del PLD y darla como válida. Darla como válida para un proceso electoral. Yo te aseguro que el PRD, PLD y Alianza va a sacar más del 60% en el próximo domingo en cuanto a alcaldías y distritos municipales. Y es una plataforma que evidentemente de impulso a lo que debe ser también el comportamiento de 17 de mayo, de las elecciones presidenciales y congresuales. Y antes de hacerle la pregunta, pues recordar que todas las encuestas le dan una increíble popularidad al presidente Danilo Medina. Estamos hablando de algunas que van entre 55 y 68. De manera que no veo ese desgaste de la oposición. Salió una reciente, antes de ayer, sobre los presidentes del mundo. Salió segundo. El segundo presidente mejor valorado en el mundo. Entonces de una revista española. No califica una evaluación de ventajas opositoras frente a un gobierno que tenga a un gobierno y a un presidente que tenga esa categoría. Lo que pasa es que ha habido algunas turbulencias en materia de política. Por ejemplo, el presidente Fernández se fue del PLD y así hay otros, pero habrá más reordenamiento. Todo no termina ahora. De aquí en estos 60 días que van a pasar cosas y nosotros estamos conscientes de que van a ser favorables para la alianza PRD-PLD. Inclusive una encuestadora cometió el error, a mi juicio, ¿no?, de decir que, bueno, esta encuesta, esta encuesta fue hecha 2 días después del incidente del domingo. Por eso, una fotografía de un momento. O sea que fue, bueno, o una ingenuidad, o una torpeza, o un grave error político. Pero mire, don Álvaro, dando como válida esa encuesta, sabiendo que fue tomada en ese momento, eso significa la dificultad que tiene la oposición para llegar al poder. Sí. Vamos a estar claros. Así es. Canciller, ¿hasta qué punto nos está afectando el coronavirus? Es el tema más delicado que tenemos nosotros en este momento como país y como mundo. Realmente ha ido
en un proceso de crecimiento. Hay países como España que ya superan los 1.000 contagios y otros. Nosotros aquí tenemos como 5 o 6 casos. 5 importados todavía. Sí, son importados todos. Pero debo reconocer y destacar que las autoridades del sector salud, empezando por el ministro de Salud, ha actuado con mucha rigurosidad, llevando a cabo los procedimientos y los requisitos que establece la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hemos estado en contacto permanentemente y para todos estos casos, bueno, trajimos el sábado en la noche los 5 estudiantes que estaban en Wuhan, que era el centro del tema del virus. Hicieron cuarentena en Ucrania, gracias a una gestión diplomática que hicimos con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Conversamos telefónicamente hace ya unas 3 semanas y logramos hacer esta gestión de que esos 5 dominicanos se incluyeran en una evacuación que iban a hacer también de ciudadanos europeos. Y pudimos lograrlo. Hoy están aquí aislados con su familia. Se le hicieron la cuarentena ya en Ucrania, llegaron a las 12 de la noche, 11 de la noche. Y el ministro de Salud personalmente hizo todo el chequeo correspondiente y están en su casa ahora. No tienen ningún problema, son totalmente sanos. Ingeniero, tenemos estabilidad económica, una inflación controlada, una tasa de cambio estable. Tenemos estabilidad. Ahora bien, a mí me gustaría que usted me analice este tema. En medio de esa bonanza económica que tiene la República Dominicana, la clase media que ha sido la más favorecida, pero en la percepción, porque hay que hablar de percepción, se observa entonces una clase media que no siente ese nivel de estabilidad que tiene la República Dominicana. Y me gustaría conocer su comentario con este fenómeno que está ocurriendo. Lo que pasa es que las clases siempre tienen nuevas aspiraciones. Ya aún hubo 1.400.000 personas que se sacó de la pobreza y ya las expectativas y las aspiraciones de esa clase es diferente. O sea, lo que ellos anhelaban antes, que ya lo tienen, ya eso no es su problema. Ahora tienen otro problema, otras aspiraciones. Y eso es lo que pasa, por eso se dice que son clases vulnerables en materia de poder regresar hacia atrás o seguir avanzando. Perdón, algunos más crueles, más duros, dicen que son trepadores. Uno y otro. No, son aspiraciones, don Álvaro, que hay que respetar. Pero, y expresan su descontento muchas veces, porque ellos entendían que ya lo habían sacado de la clase pobre a una clase media baja, entonces ellos quieren aspirar a una clase media alta, y están aspirando. Y es lógico que lo hagan, pero también eso tiene su proceso, tiene su mecanismo y su procedimiento en cuanto a lo que debe ser el desarrollo de un país. Y el riesgo de perder eso, como ocurrió, como usted bien señala, de acuerdo a los datos estadísticos, 2000-2004, donde 1.500.000 dominicanos que estaban en una situación de clase media, media baja, volvieron de nuevo a la pobreza como resultado de la aplicación de malas políticas públicas. Esa es la problemática y eso es lo que no debemos perder nosotros. Por eso nosotros quisimos y volvimos a hacer una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, en este caso con Gonzalo Castillo, que es el candidato a presidente, y nos hemos comprometido a trabajar juntos para seguir continuando la gestión de gobierno que ha hecho el presidente Danilo Medina. Ingeniero, desde el punto de vista ya del Partido Revolucionario Dominicano, usted como presidente, que fue el gestor de esa alianza básicamente, ¿usted cree que esto le ha permitido al PRD fortalecerse, crecer? Bueno, primero le ha permitido contribuir con lo que ha sido una gestión exitosa del presidente Medina en materia de desarrollo económico y en otros aspectos. Y nos ha permitido también, en un proceso, consolidarnos. Evidentemente, cuando se acercan procesos electorales y se afectan intereses, pues surgen dificultades. Y eso ha sido el caso del PRD con algunos elementos que no han tenido ganancia o han tenido dificultad en asumir una candidatura por varias razones. Uno, porque la han perdido, y otro por el tema de género que ha sido aplicado de manera muy rigurosa.
Y entonces se han ido a otra parcela política. Pero también nosotros hemos recibido mucho, compañeros. Hoy estamos recibiendo, mañana tenemos una gran juramentación de dirigentes, excompañeros y de líderes comunitarios, líderes religiosos, profesionales y jóvenes que han querido hacer política y lo quieren hacer a través del PRD, porque es el partido que más oportunidades le presenta. Y nosotros tenemos ingresando al partido una gran cantidad de jóvenes que realmente son los que van a componer las estructuras de dirección del partido en las próximas décadas. O sea que yo creo que realmente estamos avanzando. La situación no es fácil, las alianzas tampoco son totalmente, ¿cómo te digo? Totalmente satisfactorias. Siempre hay determinados inconvenientes, pero nosotros tenemos que enfocarnos aquí en qué podemos hacer nosotros como partido hoy, en nuestra circunstancia y en nuestra situación por el país. Es importante también destacar, bueno, que acompañan al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, importantes personalidades y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Está el doctor Iván Robiú de Moya, está César Duvernay, está también la licenciada Denise Cabral, está Rafael Linares, está también nuestro amigo Jairo Ortiz, es un defensor a toda prueba del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y otros, así es, colaborador de este programa, y hay otros importantes dirigentes. Y destacar que preside la mesa del Gobierno de la Mañana hoy el presidente del PB, bienvenido Rodríguez, claro que está sí, aquí con nosotros. claro Se sí, lo olvidó ese datito. Sí, no, claro, bueno, imagínese. Vamos a agradecer esta presencia. ¿Cómo no? Sí, en una de las reelecciones del presidente Leonel Fernández, no sé si fue la segunda o la tercera, usted fue candidato presidencial con una gran actuación, porque usted es el único líder que ha quedado del PRD, el que ha estado rescatando al PRD. Lo que digan lo contrario, pues desconocen la realidad. No la desconocen de lo que pasaba antes, lo que pasó después en el PRD con esa división canibalesca. Sin embargo, usted hizo un trabajo extraordinario que llevó a obtener casi 42 puntos en un momento en que estaba luchando contra un hombre que estaba en el poder, aspiraba al poder desde el poder, estaba luchando contra el gobierno, precisamente en el poder, un partido de gobierno poderoso, y todo el tipo de apoyo que tenía ese candidato reeleccionista. Y sin embargo usted tuvo esa presentación y esa presencia tan tremenda, ¿verdad? La última que ha logrado hasta ahora el PRD. Se ha comentado mucho, sin querer echarle leña al fuego, ni mucho menos JLP, ¿verdad? El hecho de que además de todas esas cosas contra las que usted tuvo que luchar también, ¿verdad?, con una especie de, ¿cómo decirlo?, que suene duro, de sabotaje, de oposición interna dentro del propio PRD. ¿Es cierto? Sí, así fue, don Álvaro. Nosotros, a raíz de salir del gobierno en el 2004, pues nos propusimos levantar la moral de los PRDistas que estaban en el suelo. Nosotros cogimos un partido en un nivel de un 13% luego de salir en agosto del gobierno. Y cogimos nuestra bandera, levantamos la bandera del PRD, salimos a recorrer el país, nos acompañaron muchos hombres y mujeres. Tú recuerdas que para el 2004 el PRD tenía 11 aspirantes, sí, para el 2004. Para el 2008 solamente apareció uno. Exactamente, o sea, uno aparte de mí, que fue la doctora Milagro Ortiz Bosch. Y en ese proceso nosotros tuvimos un proceso interno que ganamos con un 81%, la convención interna del partido abierta con 800,000 electores en ese proceso. Luego fuimos hasta el 2008, evidentemente tuve conspiración interna, hubo alianza con Leonel Fernández para que en un proceso que estábamos ya culminando casi una alianza con el Partido Reformista, se hiciera un acuerdo de no alianza. Ya nosotros culminando un acuerdo con el Partido Reformista. Y ahí están todos como testigos. Y en ese sentido, avanzamos nosotros en la candidatura del 2008. Recibimos todo el uso y abuso de los recursos del Estado.
Pero a las 10 de la noche yo estaba reconociendo, en esas condiciones, el triunfo de Leonel Fernández. A las 10 de la noche de ese 16 de mayo. Un gesto patriótico. Sin embargo, hoy Danilo Medina con 62% no ha recibido el reconocimiento del que candidato por el PRM, don Luis Abinader. Hoy, al día de hoy. No lo ha reconocido como presidente. Entonces, esas son de las cosas de la democracia. Democracia no es decirlo, es ejercerlo. Y por eso nosotros estamos inmersos en lo que entendemos es lo que más le conviene al país. Que continúe una gestión similar a la que ha llevado a cabo el presidente Danilo Medina. Me alegra que usted haya dicho eso. Pero déjeme decir algo más sobre las elecciones. Adelante, sí. Sobre ese proceso, ¿verdad? Y el de 2011. La próxima. Con 2 procesos más que tuvimos. Ah, bueno, sí. En el 2010, don Álvaro. Sí. Y aquí pasan las cosas desapercibidas. Aquí ocurren cosas que se resaltan, que no tienen la significación de otras que quedan totalmente inadvertidas. En el 2010, nosotros fuimos a las elecciones congresuales y municipales. ¿Usted sabe cuánto sacó el PRD en ese proceso del 2010? Un 47%. El PLD sacó un 38%. A pesar de yo luchando con todos esos jocorones internos que teníamos. Y el PRD no sacó un senador, don Álvaro, y nadie cuestionó eso. Y eso yo lo puedo explicar cómo fue. Nadie cuestionó eso, aquí se quedó igualito. Ningún sector se preocupó por eso. ¿Cómo va a ser que un partido saque un 47% y no saque un senador? Eso es inexplicable. Eso usted lo lleva para llevarlo aunque usted no lo crea. Eso fue arreglado. Pues sí. Eso fue una cirugía muy puntual. Sí, claro. Muy puntual. Pero además, en el 2011 que participé en una convención interna, con una Junta Central Electoral a lo interno, ¿no? Sí. Totalmente adversa. Perdón, Álvaro, cuando ya yo no había forma de ganarme, cuando ya todos los números me daban que estaba arriba, extendieron una hora más, pero inconsultamente. Extendieron un plazo interno una hora más, en vez de las 6 a las 7 de la noche que se terminara. Y ahí, con 300,000 votos que aportó Leonel Fernández al candidato que él entendía que él podía vencer porque él aspiraba todavía a ser candidato en el 2012, ahí me metieron 300,000 votos y obtuve un 47.8%. ¿Y es cierto que hubo un financiamiento por parte de ese sector a ese candidato que usted se refiere? Por supuesto. Y financiamiento y apoyo político. Hay un periodista que me contó que tiene estudios de televisión y ese tipo de cosas, que hay que trabaja con un técnico en luces y esas cosas. Y dice, mire, don Álvaro, don Julio, yo no voy a poder venir mañana a trabajar. ¿Y por qué? Bueno, porque hay convención, pero tú eres del PLD. No, pero me dieron instrucciones que tengo que ir a votar por fulano de tal. Pues eso se dijo aquí, pero tampoco eso se tomó en cuenta. O sea, y eso pasó y nadie hizo nada. Yo reclamé, y ¿qué va? Nada. Pero nada, estamos aquí, estamos convencidos de que tenemos que seguir aportando para el país y estamos también en la mejor disposición de hacerlo con nuestro partido, con nuestros hombres y mujeres firmes que hemos seguido avanzando. Sí, muy breve. Muchas de esas cosas, y no es por variedad profesional, ni mucho menos, yo las he analizado y denunciado en este programa y algunos han querido distorsionar esa realidad. Por eso le hice la pregunta. Y usted ha dado explicaciones que van más allá de lo que yo he dicho, del sabotaje a que usted ha sido sometido por parte del gobierno que tenía en contra en ese momento, el candidato que tenía en contra en ese momento y la oposición de sectores importantes del partido que se acaba de corroborar que todo eso era cierto, y esa es la historia. ¿Cómo no? Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, gracias por estar con nosotros. Siempre las puertas abiertas en este gobierno de la mañana. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo quiero primero agradecer y saludar la presencia de don Bienvenido, el que está con nosotros aquí. Siempre ha sido un gran amigo y un gran colaborador nuestro. Y también a ustedes
que siempre contribuyen a que se sostenga la democracia en la República Dominicana, con una participación abierta, democrática, libre. Aquí tiene acceso todo el mundo, lo cual es importante, y agradecemos que yo sea uno de los privilegiados también con tener el privilegio aquí. es nuestro. Sí, muchas gracias. ¡Llévatelo, Cundo! Y a los compañeros, ya déjame hacer un chin de campaña. ¿Cómo no? Adelante, adelante. A los compañeros que me escuchan y a los simpatizantes del PRD que este domingo acudan a votar en la casilla 3, en la casilla del Hacho, la casilla blanca del Partido Revolucionario Dominicano, por nuestro candidato y por nuestros aliados, pero a través de la casilla 3 del Partido Revolucionario Dominicano. Vota 3, Cundo, llévatelo.